Pues precisamente a raíz de ese avistamiento de Manises del que nos hablaba Salvador, todos los días 11 de cada mes, desde hace 30 años, nuestro siguiente invitado organiza excursiones a la montaña de Montserrat para ver ovnis, pero hay que decir que él tuvo su primer avistamiento en el año 1977 mientras estaba viendo tranquilamente en su casa la serie de televisión Los Roper. Vamos a recibir a Luis José Grifol. Luis José, bienvenido. ¿Qué tal, Ana? Encantado de estar aquí. Lo mismo digo, a mí me ha llamado muchísimo la atención eso de que tú estés viendo Los Roper, que es una serie que yo recuerdo. Y que, distensiva. Sí, Al ser cómica, pues... Una serie luego divertida. de una jornada laboral sienta bien. ¿Y qué es lo que ocurre? Tú estás viendo Los Roper y... Pues sentí una sensación extrañísima de, digamos, como de urticaria en todo el cuerpo, o el equivalente a haberse duchado y no haberse desenjabonado bien, pero que se fue agravando porque era ya pues, a nivel de la sangre, que me parecía que me bulliese. Entonces me asusté porque estaba con mi esposa y mis hijos pequeños y para que no se alertaran, pues en plan deportivo me dio ir a respirar hondo en la terraza de aquel verano. Ajá. En la terraza de casa aquel verano del 77. Instintivamente solemos mirar hacia arriba a ver cómo está el cielo, si está despejado y tal, y al alzar la vista hacia arriba, pues de inmediato surgió un objeto volante no identificado que en un segundo fue hasta la línea del horizonte. Debo decir que vivo en Montgat, frente al mar, y al persistir curioso en el punto, observando el punto donde había desaparecido, al momento volvió a surgir el mismo objeto luminoso y fue como un palmo de la mano extendida paralelo a la propia línea del horizonte en dirección hacia Barcelona. Sí. Entonces yo no lo comenté para, como he dicho antes, no asustar a los míos. Y llegó... ¿Qué hiciste? ¿Te metiste en casa? Bueno, seguí viendo el programa de la televisión y cenando, que estaba cenando con una bandejita sobre las piernas. Llegó la semana siguiente y como aquel programa me hacía gracia, pues volví a sintonizarlo y volví a sentir lo mismo. Lo mismo. Entonces ya tuve la certeza de que en saliendo a la terraza volvería a ver lo mismo. Salí, miré hacia arriba y volví a surgir. Y en esas, pues, llamé a mi esposa y le dije, Nieves, ¿quieres ver un ovni? Y ¿Sí? Sí, así de claro. Y entonces vino, curiosa, naturalmente, y los de arriba esperaron a que ella saliera, que es muy importante. No fue la inmediatez de cuando estaba solo, sino que dieron tiempo a que ella se aproximara para poderlo ver. Y entonces le dije, mira, de aquel punto de allá, por donde ha desaparecido o se ha detenido, volverá a surgir hacia la derecha. Y entonces quizás, para que no parecer marionetas, digamos, dirigidas por mí, pues lo hicieron, pero hacia la izquierda. Un palmo, pero hacia la izquierda. Entonces, a partir de ese momento, pues claro. ¿Tu mujer a todo esto se quedó pasmada? Sí, claro. No lo ha negado nunca. Entonces, a partir de ahí, pues empecé a tener sueños muy agitados que gritaba, pues como incluso en la película esta reciente que se llama Contact. Yo interpreto que fue como una especie de sintonización de mi mente con la de ellos, ¿eh? Y que como dos aparatos de voltaje muy diverso, pues te provocan pues, convulsiones y en momentos pues hasta terror, ¿no? ¿Has tenido miedo? Sí, claro. Hasta el punto en que un día oí una clariaudiencia. La clariaudiencia fue la siguiente. ¡Oh, mira! Oí una voz. Y pensé, estos son los de arriba que me llaman. ¿Tú estabas durmiendo? Sí, estaba durmiendo y me despertó esa voz. Salí otra vez a la terraza y entonces vi un ovni ya cercano que se estaba ¿Pero cómo era? ¿Lo que tú bamboleando. Veías, ¿lo que tú veías qué forma tenía? Pues la forma de los ovnis que habéis pasado hace un rato, clásicos. ¿Como un platillo? En las filmaciones. Bueno, cuando están lejanos no se distingue la periferia o además como van rodeados como de un halo plasmático, se ve como una luz parecida a un neón, ¿eh? Entonces se movía y rielaba sobre el mar, ¿eh? De una forma preciosa. Pasó el tiempo y entonces volví a tener los sueños agitados y otra clariaudiencia, que fue la de, me llamaron por mi nombre, Luis, con la I muy acentuada, ¿eh?
volví a salir, era como una voz femenina de timbre metálico, ¿no? Y entonces salí y volví a verles. Entonces ya pensé, podíais cerciorarme de que sois vosotros haciendo un movimiento, por ejemplo, un desplazamiento hacia la derecha. Inmediatamente lo hicieron. Y luego, entonces, con eso y otras pruebas sucesivas, ya cobré conciencia de que leía en mi mente. Y ya no solamente mi mente, sino hasta mi conciencia. En teología se dice que la capacidad de lectura de la conciencia es privativa de Dios. Bueno, pues yo aseguro que estos seres tienen esa capacidad, porque cosas que tienen olvidadas... ¿Y por qué a ti? ¿No te lo has preguntado? Eso no lo sé, pero deduzco que debía ser pues, por unas características que les debían convenir a ellos para poder desarrollar la labor en la que estoy ya desde hace tantos años. ¿Ellos qué labor es esa? Pues la difusión de su existencia, de quiénes son, de muchos conocimientos claves de la humanidad patrocinados por ellos. ¿Por ejemplo, Luis? Por ejemplo, pues la ayuda a Cristóbal Colón para llegar a América. En el diario en el cuaderno de bitácora, Cristóbal Colón tiene citas que se refieren a las luces del cielo, que en momentos culminantes, incluso en el de la rebelión de la tripulación, pues le dan seguridades. Por ejemplo, escribió: el día tal, a tal hora, vi un maravilloso ramo de fuego en dirección al oeste. Pues eso es la descripción de un ovni clarísima. O, por ejemplo... Bueno, ¿o no? Bueno, para los ufólogos, claro, sí, claro, porque no. yo soy contactista porque o contactado explicar... y ufólogo. Los escépticos, aprovecho para decir que la mayoría mienten, porque cobran, son compensados o ambas cosas para desempeñar su labor, porque resulta absurdo para cualquiera el dedicarse, por ejemplo, como algunos, muchos años a desmentir esto y a luchar contra las evidencias, si están convencidos de que es un bulo o que es una farsa. No tiene sentido tanta insistencia, pero lo que les anima y les mantiene en esa labor es lo que he dicho. Del caso Manises... Bueno, yo tengo que decir que, por ejemplo, Miguel Ángel Sabadell, que en ese arco está en el 1, no cobra absolutamente nada por estar aquí y rebatiendo de alguna manera lo que se pueda contar. No, pero a mí me paga la CIA, ya lo confieso en público. Bueno, no, yo estoy hablando de la persona más escéptica. Pues también podría ser, también podría ser. No le digo yo que no. Ya lo creo que sí. De momento. También, porque claro si que lo niego, ser. también me va a decir que claro miento. que podía ser, claro que podía ser. Lo que repito es que a mí no se me ocurriría jamás estar abogando años y años, por ejemplo, pues a favor de los fantasmas que muchos ven, ¿entiendes? Bueno, o cosas que incluso que no se tienen, Luis, apenas por los pelos, pues me parece Luis, ridículo. Aquí, en este programa, se trata con respeto a todo el mundo. Y así lo digo yo, pero y lo me que veo en la hacemos obligación de es decirlo. hablar, por eso el programa se llama Tenemos que hablar. Exacto. Hablamos y nos expresamos cada uno como quiera. Sí, sí. ¿De acuerdo? Entonces, venga, vamos a contar. Yo he comentado eso de cada día 11, de cada mes, desde hace 30 años, pues subes a Montserrat. Efectivamente. Cuando estaba despachando de aduanas en Barcelona, en el TIR, que llevaba el comercio exterior de una conocida empresa, y me encontraba con el famoso abogado estrella Javier Nart, pues es cuando apareció la noticia de que se había producido al año exacto siguiente, lo cual nadie de los que rebaten lo del caso Manises se para en analizar lo suficiente o admite que es una confirmación de lo del año anterior, que el mismo día 11 del 11 y a la tarde, sobre el amplio territorio aéreo, espacio aéreo catalano-aragonés-balear, 5 aviones de nacionalidad diversa e índole, unos eran de pasajeros, otros eran de mercancías, de sopetón se vieron todos ellos abordados o acoplados por 5 ovnis. O sea, eso está documentado, claro, Luis. Tan documentado como que la Junta de Jefes de Estado Mayor del Ejército del Aire decretó el tema ovni materia reservada. Entonces pensé, como yo ya me he estrenado en lo del hacer ver los ovnis a la gente o mediar el 13 de agosto del año 80, pues qué mejor que ahora que se ha producido este mismo año 80, el 11 del 11, pues para no perder comba, voy a decir a la gente que suba cada 11 de mes a las 11 de la noche. ¿Y qué te has encontrado? ¿Realmente han aparecido? De todo. ¿Sí? Si se pudieran dibujar en el cielo monserratino
la cantidad de cosas que se han visto, se embadurnaría todo un papel y de blanco se convertiría en negro. Dinos lo más llamativo, Luis. Pues por la importancia hay muchas cosas, por ejemplo, que de los componentes esenciales de los humanos el primordial es espiritual. Ellos, quienes se nos manifiestan, aceptan el apelativo de ángeles extraterrestres, pero confirman que sus preferidos de nuestro mundo son los niños, como muchos sé que ahora nos están escuchando. A pesar de ¿Pero sus preferidos en qué se traduce? ¿Qué hacen de con los toda la niños? humanidad, sus preferidos son los niños. ¿Pero para qué quieren a los niños? Porque se complacen en la pureza de sus espíritus cuando aún no han caído presa de las particularidades de lo que se denomina vulgarmente la edad del pavo y el comenzar a aflorar los instintos de la sexualidad. Es una mente que ha llegado a un desarrollo óptimo, pero que todavía no está mediatizado ni preso de estos frenos que son propios del desarrollo humano. Entonces, no en vano, las supuestas apariciones marianas, la mayoría tienen como protagonistas a los niños. Y Spielberg escogió a Elliot, al llamado Elliot, sí, con 11 años, porque estaba en esa edad. Es decir, que los de arriba confirman que son los responsables de la mayoría de las supuestas apariciones marianas. Ahora que habla precisamente Luis José de Spielberg, el cine ha fomentado quizá esta cultura del ovni, de la vida fuera del planeta. Mira, yo lo que te puedo comentar es que está claro que el fenómeno ovni pues vende mucho a nivel de Hollywood y todo eso, sí, pero siempre desde un punto de vista comercial. Nunca, excepto Encuentros en la tercera fase, que sí, quizás sea una película que trata el tema con respeto, siempre se trata todo esto pues, de una manera pues, como si fuesen invasores de la Tierra y un poco sensacionalista, ¿no? Lo cierto es que el fenómeno existe a día de hoy y sí que te puedo comentar que es tan amplio que llega a verse tanto en el espacio, en las cámaras, que en la propia NASA. Es que lo que me parece increíble es que normalmente la gente se piensa que no se producen casos, pero eso es porque los medios de comunicación, y eso lo estamos tratando hoy aquí, ¿no? Pero normalmente los medios de comunicación nunca llegan a tomar este tema con respeto. Y eso es porque existe una cultura de ocultar este tipo de cosas. Es cierto que es un tema pues complicado de entender y es un tema complicado, y además yo creo que en esto, pues si no has visto un ovni, pues evidentemente sí, eres escéptico con el tema, ¿no? Sí. Pero yo creo que, bueno, estamos hablando, yo creo que hoy aquí estamos hablando con respeto, estamos escuchando historias con todo el respeto del mundo. Por supuesto. Empezando por Miguel Ángel, que bueno, Miguel Ángel dice lo que él cree y lo que él piensa y rebate lo que escucha cuando no está de acuerdo. No, vamos, en el fondo no es rebatir, sino de poner en evidencia ciertas incongruencias en el tema. El fenómeno ovni como tal no existe como fenómeno, son, lo he dicho antes, multitud de fenómenos distintos que se colocan todos dentro del mismo paraguas, porque estás hablando de las cosas que no sabes qué son. Entonces, en las cosas que no sabes qué son, hay muchísimas. Yeah. Y por otro lado, lo que ha derivado es curiosísimo, cómo ha derivado el fenómeno ovni, sí que tiene una... Lo que está en la base es la ciencia ficción de los años 20, los años 30, los pulp, las revistas de ciencia ficción. De hecho, el primer avisamiento se publica en una revista de ciencia ficción. Sí que se ha visto una evolución, porque al principio son luces en el cielo, después se complica más, vienen aquí, y al final acaba convirtiéndose en un movimiento religioso, porque lo que nos acaban de contar, yo estaba recordando a San Pablo. Una luz que se le aparece, Saulo, ¿por qué me persigues? Y voy a hacer este tipo de cosas, y ahora hay luces, y voy a llevar a la gente a los lugares para ver esos ovnis. Es exactamente el mismo estilo religioso que ha existido en la humanidad desde siempre. Vicente, muy corto, porque tenemos que escuchar más invitados. ¿Qué querías comentar? Sí, lo que quería comentar es que es muy fácil para la ciencia eliminar cualquier posibilidad que no se adecue a lo que viene en los libros de historia. A lo que no se puede demostrar, ¿no? Pero precisamente la ciencia avanza abriendo un poco los horizontes. Y lo cierto es que a día de hoy el fenómeno se está grabando y fotografiando en todos los lugares del mundo, y eso es un hecho.